y a todas. Aquí estamos en el 5º capítulo de la Radio El Arbolino. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema súper importante. ¿Es importante la identidad de un pueblo o un lugar? Y para eso, para conversar sobre ese tema, tenemos a un invitado súper importante y especial. Así que los voy a presentar ahí. Por favor, aplausos para nuestros invitados, como es don Alfonso Maturana. Un aplauso ahí. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Muchas El gracias. Arbolino. Gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, sabemos que lo vamos a presentar, pero ya todo el mundo lo conoce a don Alfonso, así que él es historiador y investigador de nuestra comuna de Salamanca. Y la pregunta era, ¿no es cierto, don Alfonso? ¿Es importante que las comunidades o los lugares tengan identidad? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, ciertamente es importante. Ahora, no es una cuestión voluntaria que las localidades o que los pueblos tengan identidad. La identidad se va construyendo a medida que va transcurriendo el tiempo y en la medida de las características de las personas y de elementos externos de las personas, como por ejemplo los aspectos económicos, los aspectos religiosos, los aspectos sociales, son los que van conformando la identidad de un pueblo. Ahora, lo que las personas deben saber es poder tener la capacidad de identificar cuáles son sus elementos identitarios locales. Y en eso es donde no tenemos las herramientas para poder identificar esos elementos. Este es un tema muy interesante. Y lo otro que no hay que confundir es que muchas veces la gente confunde lo que es la identidad con la idiosincrasia, que es otra cuestión que tiene que ver con los pueblos también. Qué interesante eso. Uh-huh. Así que, por ejemplo, la identidad de un pueblo se va construyendo en la medida que va pasando el tiempo y va cambiando. La identidad de un pueblo cambia, no es estática. Por ejemplo, la identidad particular de la Arboleda Grande hace 150 años atrás, 200 años atrás, era que la Arboleda era la proveedora de madera para todas las construcciones de Salamanca, porque aquí estaban los aserraderos, dado que aquí se producía mucha madera de álamo. Había ciertas características geográficas que permitían que aquí hubiese mucha madera de álamo, y eso era porque había mucha agua. Ahora, todas esas cosas cambiaron. Primero, no hay agua. Segundo, no hay tantos álamos. Y tercero, la madera la traen de otro lado. Entonces, esa identidad que había hace 200 años atrás cambió. Hoy día la identidad de la arboleda es distinta. Ahora... ¿Pero se puede construir identidad a base de esa historia? Por supuesto, y hay que identificar los elementos que existen hoy día. Ya hoy día existen elementos identitarios de la arboleda que son distintos a los que habían antes, pero la comunidad tiene la misión de identificar esos aspectos. Uno de los aspectos interesantes que tiene la arboleda es la religiosidad popular. La arboleda tiene religiosidad popular en varias áreas y en varias vertientes, a través del cristianismo de la Iglesia Católica, a través del cristianismo de las iglesias evangélicas y además a través del sincretismo religioso, en donde se funden los bailes chinos con las celebraciones religiosas cristianas. Hay una cantidad enorme de elementos ahí que son interesantes de explorar y que la comunidad los explote. Por ejemplo, también aquí en la arboleda hay un sector que se llama el Litiguao. Exacto. La gente no sabe qué es el Litiguao, ni tampoco sabe qué significa el Litiguao, ni qué ocurrió en el Litiguao hace 200, 300, 400 años atrás. El Litiguao es un territorio que debe ser rescatado identitariamente para la arboleda. Y así sucesivamente hay muchísimos otros elementos relacionados con la arboleda. También es interesante señalar que en la arboleda, antiguamente lo conversaba yo con el amigo acá, la distribución administrativa del territorio del Valle de Chalinga era a través de las subdelegaciones.
Entonces, en la Arboleda también tenía un territorio político que era la subdelegación de Xalinga, la subdelegación de la Arboleda, había una administración y una división territorial bastante interesante que debe ser rescatada, digamos, para efectos de ir construyendo toda esta cuestión de la identidad y a eso hay que sumarle la idiosincrasia. ¿Y qué es la idiosincrasia? La identidad son los elementos sociales y la idiosincrasia son los elementos particulares de cada individuo. ¿Cómo son los individuos de la Arboleda o los individuos de Xalinga? Son tipos generosos, son tipos buena voluntad, son tipos alegres, son esas características de la idiosincrasia que deben ser identificadas por los arboledinos para poder armar la identidad, rescatar la identidad y rescatar la idiosincrasia. ¿Te das cuenta? Y así se va formando todo este crisol de elementos culturales. ¿Sabe por qué? Yo le pregunto, porque bueno, nosotros como Junta de Vecinos tenemos un sueño, la verdad, es como, más que un sueño, es darle una identidad al árbol. Sabemos que somos arboledinos, que todos nos conocemos y somos arboledinos, pero también queremos dar una identidad teniendo un día de fundación. Correcto. Porque sabemos que Salamanca está fundado en cierta, ¿cómo se llama? Tiene cierta cantidad de años. Y Salamanca no es solamente la comuna en sí, en la parte urbana, sino que Salamanca está compuesto por todos nuestros pueblos rurales y que también es importante entregarle una fecha. Y eso quedamos en asamblea para que la gente sepa, en enero del 2023, en una reunión de asamblea, dando a conocer muchas actividades que vamos a hacer durante el año, el poder este año o el próximo año, aprender de esto. O sea, primero tenemos que saber de nuestra historia, aprender, ver cuál es nuestra identidad, la idiosincrasia, como dice usted, y desde ese conocimiento darle una fecha. A lo mejor una fecha, o sea, la fecha es como, puede ser cualquier fecha, pero lo importante es el año. ¿Cuántos años tenemos? Y eso es lo que nos motiva también un poco a que podamos hacer este programa de radio, el que podamos darle a conocer a las personas qué es lo importante para tener una fecha o un día de fundación. ¿Cómo nace la Arboleda? Es una pregunta que hay que hacerse. Exacto. ¿Cómo nace este pueblo? Este pueblo nace hace muchísimos años y probablemente nació antes de la fundación del pueblo de Salamanca, y nace porque aquí, en este sector, se instaló un señor que se llamó don Bruno Larraín y se instaló con su hermano, que era don Gabriel Larraín. Y estos dos hermanos compraron unos terrenos, que es el sector donde está la Brunina, pero no con fines de explotarlo agrícolamente, sino lo que ellos hicieron allí fue una fundición de metales, que si tú observas al frente de la Brunina, o cuando cruzas el camino que está por sobre la Brunina, por las casas de la hacienda, te vas a dar cuenta de que existen restos de piedras fundidas. Piedras fundidas. Es porque esa era la fundición de los hermanos Larraín. Entonces los hermanos Larraín, para que esa fundición prosperara, lo que más necesitaban, pero absolutamente imprescindible para que eso funcionara, era leña. Entonces, todo el mundo, que era gente muy pobre, la que vivía en el Valle de Xalinga, encontraron en la Brunina una fuente laboral. Entonces iban al campo a cortar quillay, lite, todos los montes que se les ocurría, y se los traían a don Bruno Larraín y a don Gabriel Larraín para la fundición. Y don Bruno Larraín producía cobre, barras de cobre. Y así va creciendo este pueblo y se va juntando gente alrededor de la Brunina y descubren que, estamos hablando antes de la fundación del pueblo de Salamanca, que aquí había mucha madera de álamo, que era precisamente la que no ocupaban para la fundición, porque la madera de álamo no sirve para leña, es muy mala, no sirve, no te presta no sirve ni para hacer carbón, ni para hacer leña, nada. Entonces servía para las construcciones.
¿Y por qué? Porque la madera de álamo, que aquí había mucha, es recta. Tú puedes encontrar árboles de 30 metros, no se dobla, es fácil de trabajar. Por tanto, aquí se proveía de madera para construcciones, porque tú comprenderás que no habían vehículos, no había carretera, no había nada de eso, entonces no se podía traer madera de ningún lado. Aquí se proveía de madera y era la arboleda, porque aquí está la arboleda de álamos más grande, por eso se le denomina la arboleda. ¿Te das cuenta? Entonces hay toda una historia en torno a la arboleda y están los documentos, digamos, no es que yo lo estoy inventando, digamos. Tú puedes buscar los documentos, dedicarte a investigar, y te vas a dar cuenta de que de aquí se proveía la madera de la arboleda chica, porque había una arboleda grande y una arboleda chica. Se proveía de madera para Salamanca, que la iglesia de Salamanca se construyó con la madera que se proveía de la arboleda grande, que la iglesia de todo Entonces toda la gente venía a buscar madera aquí. Y como dato, las casas, la mayoría de las casas de este pueblo, el piso, el que es de madera, que mi casa también lo tiene original, todavía está el piso y es de álamo. Sí. Las vigas de las ¿cómo se llama? De las casas son de álamo. Correcto. Ese es parte de la historia y que también puede ser parte de la identidad, el trabajo. Porque además, si ustedes son muy jóvenes, digamos, pero si se acuerdan, el hombre acá se puede acordar, aquí habían aserraderos. ¿Y cómo eran los aserraderos? Se instalaban unos pies derechos, grandes, y arriba se ponían las vigas de madera y con una corvina de fierro, de acero, los tipos aserraban madera, sacaban cuartones de 2x2, de 5x5, tablas, y de aquí se llevaba a Salamanca, porque así se producía hasta hace muy poco, hasta hace 50 años atrás, todavía estaban los aserraderos ahí a la orilla de las casas. Tú tienes que investigar hombres viejos que hay aquí que se dedicaban a aserrar madera. Te van a decir, yo era aserradero de aquí la arboleda. Entonces ahí hay un elemento interesante. ¿Estamos hablando de personas que puedan tener más de 100 años? ¿O no, menos de 100 personas años? Que tienen 70, 80 años, digamos. Perfecto. Por ejemplo, el hombre se debe acordar de cuando habían aserraderos. Sí, me imagino que Claro. sí, que la gente más antigua puede decir que existe o existió este oficio para muchas personas. Claro, porque aquí hay muchos elementos, digamos. Exacto. Oye, yo hace algunos años atrás, con todo este tema de la identidad que es muy importante, yo conocí a la familia Soiza, que vivían aquí un poquito. Acá, Claro, sí, allá que al lado. también son de Manquehue, originarios. Claro, entonces a mí había una pregunta que yo quería averiguar, ¿por qué se celebraba la fiesta de Manquehue? Y ahí descubrí que la fiesta de Manquehue había nacido en el seno de la familia Soiza. Entonces ahí tenía un elemento que tiene que ver con la identidad, con la idiosincrasia, con la religiosidad popular, etcétera, que es muy importante, digamos, ¿verdad? Ahora, yo sé que en los sectores rurales como la Arboleda, porque me ha tocado vivir en muchos lugares, existen discrepancias familiares, cuestiones entre vecinos, ¿me entendí? Que muchas veces impiden que alguien pueda investigar. Exacto. Pero hay que despojarse de eso y seguir adelante. Oye, muy interesante. O sea, podemos decir que nosotros como Arboleda podemos tener un día de fundación. Pero claro, es más, te puedo decir, Xalinga existía desde hace muchos años como valle. No existía un pueblo de Xalinga, como lo conocemos hoy día. Lo que ocurre es que en el año, cuando llegaron los españoles, había indígenas aquí en el valle de Xalinga. Entonces, los españoles llegan y se instalan en un pueblo de incas, donde vivían los incas. Y los incas eran los que dominaban todo este territorio. Ya no habían diaguitas cuando llegaron los españoles. Entonces los españoles se instalan en el Tambo, porque el Tambo era el pueblo de incas. Allí se instalan y los españoles comienzan a negociar con los incas, se instalan allí y comienzan a necesitar mano de obra para producir agrícolamente. Pero no tenían mano de obra porque no había gente. Pero habían indios en el valle de Xalinga y había indios en Quelén. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Fueron y trajeron a todos los indios de Xalinga y de Quelén y los tuvieron en el Tambo. Y ahí los esclavizaron. Entonces, durante 200 años hicieron trabajar a los indios de Xalinga, a sus
papás, a los hijos, a los abuelos, 200 años, generación tras generación, hasta que en el año 1760 un indígena del Tambo que se llamaba Miguel Angelino levantó a los indígenas y se armó una revuelta en contra de los españoles, y producto de que unos curas le pegaron al indio Angelino. Entonces el indio Angelino dijo, no, yo voy a rebelar aquí y yo quiero volver al terreno de mis ancestros. ¿Y cuál era el terreno de los abuelos? El Chalinga. El Chalinga. Él quería volver de donde habían sacado a sus abuelos, a Chalinga. Y se armó un levantamiento indígena en el año 1760. Fue muy, muy duro. Entonces, los administradores de la gran hacienda de Choapa que había en el Tambo, que esta propiedad era de doña Matilde Salamanca, le dicen al gobernador de Chile que había en esa época, era don Ambrosio Higgins, el papá de Bernardo Higgins. Le dije, oiga, don Ambrosio, sabe que allá en Choapa ahí tenemos muchos problemas con los indios, no hayamos qué hacer. Y don Ambrosio Higgins en el año 1878 viene hasta Illapel y ordena, producto de todas las dificultades, que todos los indios del Tambo vuelvan al Valle de Chalinga. Y vuelven todos los indios en el año 1760 al Valle de Chalinga. Y ahí tenemos una fecha, el año 1760, cuando vuelven los indios a Chalinga. Y ahí empiezan a vivir en la Jarilla, en Cunlagua, en la Polea, en todos estos lugares comienzan a vivir los indígenas. Donde hay también, ¿cómo se llama? Vestigios de arte rupestre. Exactamente, claro. ¿Te das cuenta? Y después, en el año 1818, ustedes pueden borrar la fecha, se arma una revuelta de indios en Chalinga, nuevamente, y los indígenas son despojados de estas tierras. Nuevamente son expulsados y llegan los descendientes de españoles y le quitan la tierra a los indios. Y ahí se produce toda otra historia, porque esta tierra pareciera que es pobre en términos productivos, pero es muy rica en términos productivos y en términos de minería y en términos de una serie de cosas, es muy rica. Entonces siempre ha sido muy apetecido este territorio del Valle de Chalinga por personas ajenas al Valle de Chalinga, digamos, porque que son los que le dan valor a la posesión material de este valle. La gente de aquí como que no le da mucho valor, digamos. Entonces eso es lo que hay que transformar, digamos, que la gente de aquí le dé valor. Exacto. Y eso, por eso la importancia de poder conmemorar un día de fundación de Arboleda Grande, porque eso le entrega más identidad, o sea, más que identidad, le entrega un sentido de pertenencia. Sí. Y eso es importante, porque eso tiene que ver con las generaciones que vienen, de realzar nuestro pueblo Arboleda Grande. Correcto. O sea, podríamos estar hablando mucho más de historia y recopilación de investigación que usted ha hecho. Don Alfonso, en relación a todo esto que hemos hablado, yo sé que usted ha investigado, es historiador. ¿De dónde nace esto de investigar, de recopilar la historia de Salamanca? ¿Cuándo nace esta inquietud de usted? Bueno, esto nace de muy joven, porque yo me caracterizaba porque me gustaba mucho leer. Entonces, en todos los libros que yo leía siempre salían cuestiones relacionadas con Salamanca, pero nadie me daba una respuesta respecto a por qué Salamanca, por qué se llamaba Salamanca, por qué, cuándo había sido fundado este pueblo, quién lo fundó. Todas esas cosas eran interrogantes que a mí me llamaban mucho la atención, y en esos años no había ningún libro que me diera esas respuestas. Entonces las investigaba yo mismo, digamos, el afán por saber. Exacto. Y el afán por saber me llevó a otro afán, que era saber y conocer, poder entender cómo había sido el origen de la propiedad de la tierra en el Valle de Chalinga y en el Valle del Choapa, digamos. ¿Cómo se originó la propiedad de la tierra? Si la tierra, cuando llegan los españoles, era una posesión de los indígenas locales y después pasó a ser privada, digamos. ¿Cómo se produce ese traspaso de la propiedad colectiva de los indígenas a la propiedad privada? Y hay todo un proceso político y económico que es muy interesante. Sí, es bastante interesante. Nosotros aquí tenemos una comunidad agrícola.
Claro. Bueno, no fue formada en más o menos el año 79, más o menos. Legalmente. La comunidad agrícola de Xalinga fue fundada legalmente en el año 1965. Exacto. Por intermedio del decreto número 5 del Ministerio de Tierra y Colonización de esos años, pero la comunidad existía desde tiempos de 1818, de cuando los indígenas, se produce la revuelta de Xalinga, desde cuando don Ambrosio Higgins manda a los indígenas a vivir al Valle de Xalinga, comienza la comunidad de Xalinga a existir de forma, de hecho, no legal, y recién en el año 1965 se da forma legal. Exacto. También es parte de la historia de nuestra Sí, comunidad. Sí. No sé cuánto tiempo nos queda el equipo, ¿no? ¿Qué nos ha dicho? Para seguir conversando con don Alfonso. 4 minutos. Bueno, sabemos que don Alfonso ha escrito por lo menos unos 3 libros. Sí. Y está al portas, creo, de escribir un cuarto. Cuéntenos un poquito para que ahí la audiencia pueda conocer más sobre su trabajo. Los libros que hemos escrito tienen relación con la historia local de Salamanca principalmente, y uno de ellos tiene que ver con la investigación relacionada con el arte rupestre del Valle del Chuapa, desde el punto de vista lingüístico, y ese libro tiene que ver con un lenguaje simbólico que es el arte rupestre. El arte rupestre no es un afán solo de hacer dibujos en una piedra, sino que tiene que ver con un lenguaje que en esos años era un lenguaje de tipo restrictivo o de tipo normativo. Es decir, todo lo que allí se señala es una expresión de sensaciones, afectos y cuestiones que sentían las personas en ese tiempo. Y también desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, hay petroglifos en distintos lugares que aparecen felinos con sus dientes, y esos felinos aparecen muchas veces alrededor de muchos camélidos. Entonces ahí hay una información respecto de que un felino está atacando a los camélidos, que eran las llamas, los guanacos, por tanto hay que tener cierto cuidado en ese territorio. Claro. Es información, ¿te das cuenta? Y así sucesivamente, cuando tú haces un análisis del arte rupestre local, te vas encontrando con mucha información que es muy valiosa. Interesante. ¿No? Interesante el... Y así, de eso se tratan los textos, digamos. Perfecto, interesante. Creo que ya estamos en el tiempo. Bueno, don Alfonso, se nos pasó el tiempo súper rápido. Yo agradezco el que usted haya aceptado nuestra invitación a esta radio que estamos haciendo. Son 6 capítulos que vamos a hacer. Yeah. Así que vamos a seguir haciendo más capítulos, aparte del financiamiento del fondo de medios. Así que no le quepa la menor duda de que en algún momento nuevamente lo vamos a estar invitando en algún capítulo más de nuestra radio. Así que lo dejamos con la audiencia para que se despida, algún mensaje, si tiene alguna red social que lo pueda seguir. Bueno, yo les pido a la gente y a los vecinos de la localidad de La Arboleda que traten siempre, los jóvenes por lo menos, de conversar con los viejos. Los viejos tienen mucha historia y tienen muchos antecedentes que les puede servir de guía para implementar alguna vertiente de investigación local. Y tal como les señalaba recién, aquí hay muchos elementos que falta por investigar, y les dejo el desafío de investigar sobre la brunina y sobre el litihuabo, y entre otras cosas, digamos. Así que muchas gracias a todos y un saludo. Ahí nos despedimos entonces, nos ven en el próximo capítulo, que va a estar más interesante. Nos vemos, chaito.